Thomas Brennan se encontraba en el callejón tenuemente iluminado detrás del edificio de oficinas del centro de la ciudad, un lugar al que nunca se había aventurado en sus 38 años de vida. El correo electrónico había sido críptico, casi amenazante, pero algo en él lo había impulsado a acudir. Quizás fuera la mención de los niños necesitados. Quizás fuera simplemente curiosidad, o quizás, en el fondo, fuera el vacío en su corazón que nunca había llegado a sanar del todo. Era un hombre llamativo, con cabello castaño ondulado y rasgos afilados, vestido impecablemente con un traje gris carbón a pesar de la hora tardía. A los 38 años, Thomas había convertido Brennan Technologies, una pequeña empresa de desarrollo de aplicaciones, en un imperio global. Forbes lo había calificado de visionario. Wall Street lo llamaba genio. Pero nada de eso importó la noche en que su mundo se derrumbó hace 5 años. El sonido de unos pasos resonó en el callejón y Thomas se tensó. Una mujer salió de entre las sombras. Tenía un aspecto desaliñado y una mirada dura y calculadora. Parecía tener unos 40 años, con cabello oscuro y un rostro que podría haber sido bonito antes de que la vida y las malas decisiones le pasaran factura. ¿El señor Brennan? Preguntó con voz ronca. Soy yo. Usted es quien envió el correo electrónico. La mujer, que solo se había identificado como Christine, asintió con la cabeza. Tengo algo que podría interesarle. Una propuesta de negocios, por así decirlo. Thomas frunció el ceño. Esto ya le parecía mal, pero antes de que pudiera hablar, dos pequeñas figuras aparecieron detrás de la mujer. Eran niñas, gemelas por su aspecto, de unos 7 u 8 años. Tenían el pelo rubio y liso que les caía lacio alrededor de sus rostros delgados, y vestían ropa sucia y mal ajustada que parecía sacada de un contenedor de donaciones. Pero fueron sus ojos los que dejaron a Thomas paralizado, grandes, asustados y del tono de verde más inusual que había visto jamás. Excepto que los había visto antes todos los días durante 3 años en el rostro de su difunta esposa. Son mis hijastras, dijo Christine con un gesto de indiferencia. Su madre, la ex de mi marido, se marchó hace años y las dejó con nosotros. Ahora mi marido también se ha ido y no puedo permitirme mantenerlas. He oído que te dedicas a obras benéficas. Supongo que un hombre rico como tú podría encontrarles un buen hogar por el precio adecuado. Thomas sintió que se le helaba la sangre. Estás intentando venderme unas niñas. La expresión de Christine se endureció. Estoy intentando sobrevivir. Tú tienes dinero. Yo tengo bocas que alimentar. Hagamos un trato. Todos salimos ganando. Las niñas tendrán una vida mejor y yo tendré lo suficiente para empezar de nuevo en otro lugar. Todos los instintos de Thomas le gritaban que llamara a la policía, pero miró a las dos niñas pequeñas que estaban allí de pie, cogidas de la mano, con el rostro inexpresivo y una resignación que ningún niño debería conocer jamás. Y algo cambió en su interior. Si llamaba a las autoridades ahora, esas niñas desaparecerían en el sistema. Y algo en ellas, algo que no sabía definir, le hizo querer saber más. ¿Cuánto? Preguntó en voz baja. Christine le dio una cifra. Era ridículamente pequeña para un hombre con los medios de Thomas, apenas más de lo que había pagado por su reloj. Metió la mano en la chaqueta, sacó la cartera y extrajo un fajo de billetes. Siempre llevaba dinero en efectivo para emergencias. Nunca había imaginado una emergencia como esta. Esto es todo lo que tengo, dijo, pero necesito información. ¿Cómo se llaman? ¿Dónde están sus certificados de nacimiento? ¿Los historiales médicos? Christine cogió el dinero y lo contó rápidamente. Se llaman Sophie y Grace. No tengo muchos papeles. Nos hemos mudado muchas veces, pero tengo sus certificados de nacimiento en algún sitio. Te los puedo enviar. Se dio la vuelta para marcharse y Thomas le gritó. Espera, ¿y su madre? ¿Su madre biológica? Christine soltó una risa amarga. Amanda se marchó hace años. Se fue un día y nunca volvió. Si me preguntas, mejor así. Siempre se creía superior al resto de nosotros. O al menos eso pensaba. El nombre golpeó a Thomas como un puñetazo. Amanda. Su Amanda se llamaba Amanda, pero no podía ser.
Su Amanda había muerto hacía 5 años en un accidente de coche. Nunca habían tenido hijos, aunque lo habían hablado. Solo tenía 33 años. Christine desapareció en la oscuridad, y Thomas se quedó solo en el callejón con 2 niñas pequeñas aterrorizadas. Se arrodilló lentamente para parecer menos imponente. Me llamo Thomas, dijo con suavidad. Sé que esto da mucho miedo, pero os prometo que voy a cuidar de vosotras. Ahora estáis a salvo. Las niñas lo miraron fijamente con esos inquietantes ojos verdes. Finalmente, la de la izquierda, ligeramente más alta, habló en un susurro. ¿Nos vas a hacer daño? No, cariño, nunca. Voy a llevaros a un lugar cálido y seguro, y vamos a resolver todo esto juntos. Se puso de pie y extendió las manos. Tras un largo momento, cada niña tomó una. Sus manos estaban heladas y eran tan pequeñas en las suyas. Thomas las sacó del callejón y las llevó hacia su coche, con la mente a 1000 por hora. El primer paso era llevarlas a un lugar seguro, donde pudieran comer y entrar en calor. Luego empezaría a hacer preguntas. El ático de Thomas tenía vistas al horizonte de la ciudad, todo cristal y lujo moderno. Las niñas se quedaron en la entrada, con aspecto perdido y abrumado. Se dio cuenta de lo intimidante que debía de parecerles todo aquello. ¿Tenéis hambre?, les preguntó. Asintieron en silencio. Thomas pidió que les trajeran comida y luego les enseñó el baño de invitados. Podéis bañaros si queréis. Os buscaré ropa limpia. Por supuesto, no tenía ropa de niña, así que les dio camisetas suaves que les llegaban hasta las rodillas. Cuando salieron del baño con el pelo húmedo y limpio, Thomas sintió que se le encogía el corazón. Parecían tan jóvenes, tan vulnerables. Comieron pizza lentamente, como si temieran que se la quitaran. Thomas intentó averiguar más cosas. Sophie y Grace, dijo en voz baja. Son nombres preciosos. ¿Podéis decirme cuántos años tenéis? La más alta, Sophie, respondió. Tenemos 8 años. En marzo cumpliremos 9. ¿Y recordáis a vuestra madre? ¿Vuestra madre de verdad, no Christine? Las niñas se miraron. Grace, la más callada, asintió ligeramente. Tenía un pelo bonito, como el nuestro. Solía cantarnos. ¿Recordáis su nombre? Mamá, dijo Sophie. Solo mamá. ¿Y vuestro padre? El rostro de Sophie se ensombreció. A veces era malo. Él y mamá solían pelearse. Entonces, un día mamá se marchó y él dijo que ya no nos quería. Luego conoció a Christine, que era aún más mala. Después él murió y solo quedó Christine, que no nos quería en absoluto. Thomas sintió cómo la rabia le invadía el pecho, pero mantuvo la voz tranquila. Debió de ser muy duro, pero ahora las cosas van a cambiar. Mañana hablaremos con algunas personas que pueden ayudarnos a resolver todo. Esa noche, preparó la habitación de invitados para las niñas, dándoles la cama grande mientras él se quedaba con el sofá. Antes de que se durmieran, se sentó con ellas un momento. Sophie, Grace, dijo, quiero que sepáis algo. Pase lo que pase, ya no estaréis solas. Os lo prometo. Por la mañana, Thomas hizo algunas llamadas. Primero a su abogado, luego a un investigador privado en quien confiaba, y por último, a una defensora de los derechos de los niños. Al mediodía, su apartamento se había convertido en un hervidero de actividad. La defensora, una mujer amable llamada Patricia, entrevistó a las niñas con delicadeza. El abogado comenzó el proceso de resolver el lío legal y el investigador privado Martin Shin empezó a indagar en el pasado de las niñas. Fue Martin quien acudió a Thomas 3 días después con una carpeta de cartón. Su expresión era grave. «Tienes que ver esto», le dijo. Thomas abrió la carpeta. Dentro había las partidas de nacimiento de Sophie Grace Barrett y Grace Ann Barrett, nacidas el 15 de marzo, hacía 8 años. El nombre de la madre era Amanda Claire Barrett. El nombre del padre era Robert James Barrett. Las manos de Thomas comenzaron a temblar. Barrett era el apellido de soltera de mi esposa. Amanda Claire Barrett. Martin asintió lentamente. Lo sé. Encontré más. Tu esposa no murió en ese accidente automovilístico, Thomas. Sobrevivió, pero estaba gravemente herida. Cuando despertó en el hospital, tenía amnesia. No se encontró ninguna identificación en el lugar del accidente. Había salido disparada del coche.
Estaba embarazada en el momento del accidente, pero nadie lo sabía. Dio a luz a gemelos mientras estaba en un centro estatal, sin recordar aún quién era. Thomas sintió que la habitación daba vueltas. Eso es imposible. Yo identifiqué su cuerpo. Identificaste el cuerpo de otra persona. La mujer que murió en ese accidente era una desconocida que coincidía con la descripción general de tu esposa. El hospital confundió los registros. Ocurre más a menudo de lo que crees, especialmente en situaciones traumáticas. Tu esposa salió del hospital con un hombre llamado Robert Barrett, que había estado visitando a los pacientes y se había hecho amigo de ella. Él le dijo que estaban casados, que su nombre era Amanda Barrett. Ella no tenía forma de saber que no era cierto. Dios mío, susurró Thomas. Las niñas son mías, son mis hijas. Martin colocó más documentos sobre la mesa. La cronología encaja. Amanda estaba embarazada de 3 meses cuando desapareció. Habría dado a luz unos 6 meses después del accidente. Ya he pedido una prueba de ADN, pero Thomas, míralas bien. Tienen tu nariz, tu barbilla, y sus ojos son exactamente iguales a los de Amanda. Thomas se sentó pesadamente. 5 años. 5 años había llorado la muerte de su esposa, sin saber que estaba viva, perdida, viviendo con un extraño que se había aprovechado de su amnesia. 5 años sus hijas habían crecido sin él, en la pobreza y el abandono. El peso de todo ello era aplastante. ¿Dónde está Amanda ahora?, preguntó con voz ronca. La expresión de Martin se volvió aún más sombría. Lo siento, Thomas. Murió hace 2 años. Neumonía que no fue tratada. Robert la enterró en un cementerio del condado. Murió en un accidente laboral 6 meses después, que es cuando Christine entró en escena. Había sido su novia antes de Amanda. Thomas se llevó las manos a la cabeza. Amanda se había ido para siempre. La había perdido 2 veces. Pero Sophie y Grace, sus hijas, estaban vivas, estaban allí. No lo había perdido todo. Las pruebas de ADN llegaron 3 días después, confirmando lo que Thomas ya sabía en su corazón. Sophie y Grace eran sus hijas biológicas. El abogado presentó los documentos de custodia de emergencia y, dadas las circunstancias, el juez los concedió inmediatamente. Thomas Brennan era oficialmente padre. Decírselo a las niñas fue lo más difícil que había hecho nunca. Se sentaron en el sofá de su salón, con aspecto pequeño e inseguro. Thomas se arrodilló ante ellas como había hecho en aquel callejón y les tomó las manos. Niñas, tengo algo importante que deciros, algo maravilloso, triste y complicado a la vez. Hizo una pausa para reunir valor. Vuestra madre, vuestra verdadera madre, se llamaba Amanda. Amanda Brennan. Era mi esposa. La quería muchísimo. Sophie abrió mucho los ojos, pero Christine dijo que mamá se llamaba Amanda Barrett. Eso también es cierto. Barrett era su apellido antes de casarse conmigo. Pero ocurrió algo, algo terrible. Vuestra madre tuvo un accidente de coche antes de que vosotras nacierais. Todos pensaron que había muerto, incluido yo. Pero no murió. Sobrevivió, pero no recordaba quién era. Un hombre llamado Robert le dijo que estaban casados, y ella le creyó porque no recordaba nada más. Te tuvo a ti y a tu hermana mientras estaba con Robert, sin saber que tenía otra vida, que me tenía a mí, que yo la estaba buscando todos los días. La voz de Grace era muy baja. Entonces, Robert no era nuestro verdadero papá. Thomas negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. No, cariño, yo lo soy. Soy tu padre. He estado buscando a tu madre durante 5 años y nunca supe que te había tenido, que existías. Pero ahora lo sé y nunca te dejaré marchar. El rostro de Sophie se descompuso. ¿Volverá mamá alguna vez? No, cariño. Mamá murió hace 2 años. Lo siento muchísimo. Pero ella te quería mucho. Sé que te quería. Y yo también te quiero. Sé que ahora soy un extraño para ti, pero soy tu padre y voy a pasar cada día demostrándote lo que eso significa. Las abrazó a las dos, y tras un momento de vacilación, se aferraron a él, con sus pequeños cuerpos temblando por los sollozos. Lloraron juntos, por Amanda, por los años perdidos, por el dolor y la confusión, pero también
quizás por la esperanza de algo nuevo, algo mejor. Los meses siguientes fueron de adaptación para todos. Thomas contrató a una niñera maravillosa llamada Cia Rodríguez, que ayudó a facilitar la transición. Se mudaron a una casa con jardín, algo más adecuado para los niños que su ático en el centro de la ciudad. Los matriculó en un buen colegio y les buscó terapia para ayudarles a superar su trauma. Sophie y Grace salieron poco a poco de su caparazón. Sophie resultó ser aventurera y habladora una vez que se sintió segura. Grace era más tranquila, más artística, y pasaba horas dibujando y pintando. Thomas aprendió cuáles eran sus gustos y aversiones, sus miedos y sus sueños. Les leía todas las noches, les ayudaba con los deberes, asistía a los eventos escolares y poco a poco, con dolor y maravilla, se convirtieron en una familia. Una tarde, unos 6 meses después de aquella noche en el callejón, Thomas se sentó con las niñas en su nueva sala de estar. Sophie le estaba enseñando un proyecto escolar y Grace estaba acurrucada a su lado leyendo. Era un momento doméstico tan normal que Thomas sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. «Papá», dijo Sophie. Había empezado a llamarle así unas semanas antes y todavía le dolía el corazón cada vez que lo hacía. «Sí, cariño. ¿Crees que mamá sabe que os encontramos?» Thomas la abrazó. «Creo que sí, y creo que está muy contenta por ello. Ojalá estuviera aquí», dijo Grace en voz baja. «Yo también, cariño. Yo también». «Pero ¿sabéis qué? La llevamos con nosotros todos los días. Las dos tenéis sus hermosos ojos. Sophie tiene su risa, Grace tiene su talento artístico, y las dos tenéis su bondad. Ella es parte de lo que sois». Había montado un pequeño memorial en su casa con fotos de Amanda, de antes del accidente. Les contaba historias sobre ella, sobre cómo se habían conocido, sobre su vida juntos. Quería que conocieran a la mujer que había sido su madre, aunque ellas no pudieran recordarla. A medida que las niñas crecían, Thomas se maravillaba de cómo desarrollaban sus propias personalidades, sus propios intereses. Sophie quería jugar al fútbol y unirse al equipo de debate. Grace prefería las clases de arte y las tardes tranquilas en la biblioteca. Eran diferentes, pero ambas eran extraordinarias. Thomas también hizo cambios en su empresa. Creó la Fundación Amanda Brennan, dedicada a ayudar a las víctimas de amnesia y lesiones cerebrales traumáticas. Financió investigaciones para mejorar los procedimientos de identificación de pacientes con traumatismos. Se reunió personalmente con legisladores para mejorar el sistema de acogida y tomar medidas drásticas contra personas como Christine, que explotaban a niños vulnerables. Nunca olvidó lo que había sentido al estar en ese callejón, ver a una mujer intentar vender a dos niñas pequeñas. Eso lo atormentaba. Saber que si no hubiera estado allí, si no hubiera aceptado llevárselas, sus hijas podrían haber desaparecido para siempre. ¿Cuántos otros niños no tuvieron tanta suerte? Pasaron los años y las heridas sanaron lentamente, aunque nunca desaparecieron por completo. Cuando Sophie y Grace cumplieron 16 años, altas, hermosas y llenas de vida, Thomas las llevó al cementerio donde estaba enterrada Amanda. La había trasladado a una parcela mejor, con una hermosa lápida en la que se leía: «Amada esposa y madre». «Sabes», dijo Sophie, depositando flores sobre la tumba, «solía estar muy enfadada con ella por habernos abandonado, pero ahora lo entiendo. Ella no eligió marcharse, simplemente se perdió. Y papá nos encontró», añadió Grace, deslizando su mano en la de Thomas. «Nos encontró y nos trajo a casa». Thomas miró a sus hijas, esas jóvenes milagrosas que se habían perdido y ahora habían sido encontradas, que habían sido abandonadas y ahora eran amadas, y sintió todo el peso de la gratitud y el asombro. La vida le había quitado mucho, pero también le había dado todo lo que importaba. «¿Sabéis lo que solía decir vuestra madre?», dijo Thomas en voz baja. «Decía que el amor era lo único que podía sobrevivir a cualquier cosa. El tiempo, la distancia, incluso la muerte. Decía que el amor siempre encontraba una manera». Sonrió entre lágrimas. Tenía razón. Estaban juntos en el tranquilo cementerio. 3 personas unidas por la pérdida y el amor, por la tragedia y el triunfo.
La historia de cómo se encontraron era dolorosa y complicada, pero también era hermosa porque, al final, a pesar de todo lo que había intentado separarlos, estaban juntos. Eran una familia. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Thomas Brennan abrazó a sus hijas y supo que Amanda seguía con ellos, en sus risas, en su fuerza, en el amor que los rodeaba. Ella nunca los había abandonado realmente. Solo había estado esperando a que encontraran el camino de vuelta el uno al otro. El amor, después de todo, era lo único que duraba para siempre.